Hola, soy Carlos Arias, estudiante de la Universidad Santa María, Facultad de Derecho de la Escuela de Estudios Internacionales, cursando el quinto semestre sección A, con la materia Relaciones Económicas Internacionales, dirigiéndonos a los que hoy les mencionaré, es la diplomacia coercitiva y sus derivados, y la realpolitik, todo en un ámbito de las relaciones económicas, iniciando con el concepto de la realpolitik. La realpolitik en castellano significa política realista. Es la postura que adopta un país cuando protege sus intereses nacionales de forma pragmática, considerando factores tangibles como su economía, su capacidad militar o su influencia política, y la de sus adversarios. Es necesario mencionar que la implementación de una política realista no depende solamente de la voluntad de sus gobernantes, pues solo puede pensarse en ella dentro de un entorno geopolítico favorable. Podemos tomar como debate la caída de la Unión Soviética en 1991, debido a que parece marcar la revancha de los partidarios de la realpolitik. Pero aunque la guerra ideológica entre liberales y comunistas haya terminado, el nuevo contexto geoestratégico que se perfila en el horizonte no le resulta necesariamente favorable a los Estados Unidos. Con referencia a la realpolitik, estableció que nunca adquirió las negativas connotaciones que había adquirido en Europa. Todo se debe a los contextos históricos y sucesos importantes que ocurrieron. En cada uno adoptó la medida que consideraba necesaria con respecto a la realpolitik. Ahora hablaremos sobre la realpolitik con el aspecto de las relaciones económicas internacionales. Actualmente se habla de realpolitik cuando un Estado usa su poder de forma pragmática y realista, en beneficio de sus intereses y posición global. La mayoría de los estados que aspiran a convertirse en una potencia aplican de una u otra forma prácticas basadas en la realpolitik. Un ejemplo claro es China y su construcción de presas en el río Mekong, para condicionar las decisiones de los países del curso bajo el río como Vietnam, Camboya o Tailandia. Otros casos son el uso que hace Rusia de los gasoductos, con los que exporta energía a Europa como herramienta negociadora frente a la Unión Europea, o alianzas de India con Australia, Japón y Estados Unidos, para evitar quedar aislada por la creciente presencia militar china en el Índico. Diplomacia coercitiva. Concepto de diplomacia coercitiva es esencialmente una estrategia diplomática que se basa en la amenaza de la fuerza en lugar del uso de la fuerza. Si la fuerza debe ser usada para fortalecer los esfuerzos diplomáticos de persuasión, se emplea de una manera ejemplar, en la forma de muy limitada acción militar, para demostrar la disposición y resolución para escalar a los altos niveles de la acción militar si fuera necesario. Diplomacia coercitiva puede más claramente descrito como una estrategia político-diplomático que pretende incidir la voluntad o incentivo estructura de un adversario. Es una estrategia que combina amenazas de fuerza y, de ser necesario, el uso limitado y selectivo de la fuerza en discretas e incrementos controlados. Dentro de una estrategia regateando que incluye incentivos positivos, en el objetivo es inducir a un adversario para dar cumplimiento con sus demandas o para negociar el compromiso más favorable posible, mientras que la gestión de las crisis simultáneamente para evitar que la escalada militar no deseada. Dentro de las relaciones económicas, la diplomacia coercitiva dentro de las relaciones económicas tiene un gran impacto en la actualidad, debido a que todos los conflictos y debates son en torno a la economía, gracias a que el mundo se rige por la misma. Esto se debe a los diversos intereses que existen entre los gobernantes, las empresas
y la sociedad. Y la sociedad en sí. Por ello es necesario que exista un mecanismo de regulación, protocolo a estas instancias. Por eso se recurre a la estrategia de la diplomacia coercitiva. Casos de la diplomacia coercitiva dentro de las relaciones económicas. Caso número 1. China y Estados Unidos. La diplomacia de coerción es la patente de Estados Unidos. Estableció asuntos exteriores de China. Los funcionarios estadounidenses han transversido repetidamente las contramedidas legítimas de China contra Lituania como diplomacia coercitiva. Este es un cálculo político de la parte estadounidense para cooperar con el complot de controlar China a través de Taiwán. La diplomacia coercitiva demuestra la hipocresía y el engaño de la expresión de intimidación estadounidense. Para Estados Unidos, con genes hegemónicos, la diplomacia coercitiva es un arma inseparable en su caja de herramientas. Sin embargo, en la era de la globalización, que persigue el multilateralismo y el beneficio mutuo, no hay salida para la diplomacia coercitiva. El exsecretario de Estados Unidos, Arnold Canter, admitió una vez que la diplomacia coercitiva parece ser capaz de lograr importantes objetivos estratégicos a bajo costo. Pero hay pocos ejemplos de que sea realmente eficaz. Caso número 2. Rusia. El presidente ruso parece estar copiando la diplomacia coercitiva con su combinación de amenazas, poder duro y política arriesgada, adoptada por sus predecesores soviéticos. En cuanto a la economía, está buscando reforzar sus bienes a pesar que la guerra con Ucrania ha perjudicado económicamente a la nación rusa. Los gasoductos para Europa fueron bloqueados. Dejaron de comprarle a Rusia por la violación a la soberanía ucraniana. Caso número 3. Crisis 1987. En Latinoamérica, disputa entre Venezuela y Colombia. Al final de la década de 1980 surgió un conflicto por intereses limítrofes entre dos estados suramericanos, la República de Colombia y la República de Venezuela. Nombre oficial en ese momento, aplicación de la diplomacia coercitiva en este caso. Venezuela sí implementó esta estrategia coercitiva para que Colombia retirara la corbeta Caldas del Golfo de Venezuela. Esto lo ejecutó a través de amenazas de uso futuro de la fuerza. Gracias por escuchar.